Buenas tardes con todos. Quiero empezar nuestra exposición con una frase hermosa que dice: si quieres cambiar al mundo, hay que empezar cambiándonos a nosotros mismos. El tema que estaremos hablando hoy es de problemas del mundo contemporáneo. Y es que al empezar el siglo XXI, muchos de los historiadores pensaron que entrábamos en una era prometedora de grandes cambios para la historia de la humanidad, como aquellas eras en las que se suscitaban más cambios trascendentales que aportaron a la historia del hombre. En los dos siglos anteriores, posteriormente a este, en el siglo XIX y en el siglo XX, fue donde ocurrieron más cambios históricos en la humanidad, ya que fue una era trascendental para la historia del hombre. El siglo XIX y el siglo XVIII es considerado como historia contemporánea o mundo contemporáneo. Y es que en el siglo XVIII, muchos de los que vivían en este siglo tendrían claro los problemas que se suscitaban en su mundo. Hoy en día, en el siglo XXI, los historiadores parecen tener bien en claro los problemas por los que está atravesando el mundo moderno, que son problemas similares a los problemas del mundo contemporáneo. Algunos de los problemas del mundo contemporáneo, y sin lugar a duda el más importante, fueron el de los conflictos bélicos. El fin de la Guerra Fría y sus repercusiones en el mundo, el derrumbe de la Unión Soviética, dejó a los Estados Unidos como la única superpotencia mundial. La victoria de la Guerra Fría borró las repercusiones de la derrota en Vietnam. En adelante, Washington podría ejercer el papel de gendarme mundial, sin miedo a las concurrencias de otras superpotencias. Conflictos del siglo XXI. La corta historia de este siglo está marcada en todo el mundo por los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos. Europa no se libró de las consecuencias de este hecho, pues en la víspera y tras el inicio de la invasión de Irak en 2003, las naciones europeas se vieron divididas en cuanto a la forma de encarar el terrorismo. Tras el ataque lanzado a Estados Unidos contra Afganistán, amparado por las resoluciones de la ONU e Irak, los países europeos reaccionaron de forma diversa, tanto en el seno de la UE como internacionalmente, ante los ataques de los Estados Unidos a la lucha contra... Por otro lado, tenemos terrorismo, que es sin duda un término que ha sufrido un fuerte abuso de los lenguajes por parte de los estados que intencionadamente pretenden desacreditar a sus enemigos, y así los nazis llamaban terroristas a los judíos que se rebelaron en Varsovia. En la Sudáfrica del apartheid se decía que muchos negros hacían actividades terrorísticas. Los franceses dijeron lo mismo de los argelinos, que se opusieron a la dominación de Francia y que en algunos casos utilizaron métodos terroristas en la situación de ocupación de Irak. Iniciada por los Estados Unidos en 2003, es difícil trazar la línea divisoria entre el terrorismo y la resistencia. Si terrorista es aquel que utiliza el terror para conseguir fines políticos, hay quienes consideran que muchos ejércitos recientemente han cometido tales actos, por ejemplo, los serbios en Bosnia, los israelíes en los territorios palestinos, los rusos en Chechenia y los estadounidenses en numerosos lugares del mundo. El terrorismo al que se hace referencia usualmente es mucho más difícil de determinar, ya que es el que ejerce con una relación de fuerza desfavorable y resulta difícil separar el terrorismo de la resistencia. Por otro lado, tenemos legitimidad o ilegitimidad de los grupos terroristas. Este es el punto más conflictivo, pero sin el que resulta imposible la condena moral o legal. Tales distinciones en muchos casos estarán sujetos a la visión subjetiva de uno u otro bando conflictivo. La legitimidad se otorga o se toma según se considera lo legítimo de los objetivos que eligen, si son atacados indiscriminados o si la población a la que pertenece está sufriendo algún tipo de opresión. Si tiene entre gente apoyo social, y cuando así comenzaron los hostiles, había conflicto, o algunos si también son atacados con iguales o peores métodos. Por otro lado, tenemos la violencia intrafamiliar, que son invulnerables las formas en las que hay violencia familiar, puesto puede pensarse en violencia hasta los mayores entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Además, siempre es difícil precisar el esquema típico familiar en que la violencia puede ser física o psíquica y ocurre en todas las clases sociales, culturales y edades. La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno o varios individuos. En la práctica, el maltrato tiende a naturalizarse, es decir, se toma cotidiano, sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas como tales. Muchas personas que maltratan son considerados y se consideran a sí mismos como el mayor poder
o sea, hacia la familia, y los que no, los que son maltratados con menor poder. Cabe destacar que estos sufren situaciones que suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del grupo familiar